Me amenazó desde mi cama de hospital. Y ahora está en la cárcel. Me desperté con la tenue luz del amanecer filtrándose por la ventana del hospital. Mis manos estaban conectadas a cables y tubos. Mi cuerpo aún adolorido por el accidente que me había dejado allí. Aún estaba intentando asimilar lo que había ocurrido cuando escuché un golpe en la puerta. Era él, mi suegro. Alto, imponente, con esa expresión fría y calculadora que siempre me había puesto los nervios de punta. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a mi cama, sus pasos resonando como ecos pesados en la habitación. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Estoy bien, respondí, intentando mantener la calma, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Se inclinó sobre mí, sus manos apoyadas en los bordes de la cama, acercando su rostro al mío. Su aliento caliente y agrio me envolvió mientras sus ojos oscuros me atravesaban. Voy a ir al grano, dijo en voz baja, casi en un susurro amenazante. No quiero que vuelvas a mencionar lo que viste. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Lo que había visto, él y esa mujer, su secretaria, en una situación que jamás podría borrar de mi mente. Mi suegro casado, el hombre que se jactaba de ser un modelo de integridad, desmoronándose frente a mis ojos. No voy a quedarme callada, murmuré apenas encontrando la fuerza para hablar. Él soltó una risa seca, entrecerrando los ojos. ¿Y qué crees que va a pasar si hablas? Se enderezó cruzando los brazos. ¿Piensas que mi hijo te va a creer a ti por sobre su propio padre? Mi estómago se revolvió. Esa era la cuestión. Mi esposo siempre había idolatrado a su padre. Confiaba en él ciegamente. Pero había una firmeza en mis palabras, una determinación que no podía ocultar. Lo hará, porque yo no soy la que está mintiendo. Mi suegro retrocedió un paso, su expresión endureciéndose, y por primera vez vi una chispa de nerviosismo en sus ojos. No esperaba que le hiciera frente. Y yo tampoco esperaba lo que sucedió después. Cuando mi suegro salió de la habitación, sentí como si pudiera respirar nuevamente. Mis manos temblaban, el corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. No sabía cuánto tiempo había estado conteniendo el aire, pero en cuanto él se fue, el peso de sus amenazas se desplomó sobre mí como una avalancha. Pasaron unos minutos antes de que la puerta se abriera nuevamente. Esta vez era mi esposo, con una expresión de preocupación en el rostro. Corrió hacia mí, tomó mis manos entre las suyas, y me miró con esos ojos que antes me parecían tan cálidos y seguros. ¿Estás bien?, preguntó, y pude notar la desesperación en su voz. Quise decirle todo de inmediato, vomitar cada palabra que había retenido, pero me contuve. Observé su rostro, buscando alguna señal de duda o incredulidad. Realmente me creería. Estoy bien, mentí apartando la mirada. Pero él no soltó mis manos. Las apretó con más fuerza. Mi padre estaba aquí hace un momento. Dijo que te había visto agitada. ¿Qué pasó? La pregunta era simple, pero cargada de un peso abrumador. Mi mente se debatía entre callar o hablar. No sabía cuánto podría soportar antes de romperme. Él vino a advertirme, dije finalmente, fijando mi mirada en el techo blanco, evitando su mirada. ¿Advertirte? ¿Sobre qué? Tragué saliva. Era el momento de la verdad. No había vuelta atrás. Lo vi con otra mujer. En su oficina. Estaban juntos. El silencio cayó como una losa de cemento entre nosotros. Mi esposo me soltó las manos, su expresión cambió. Sus ojos se oscurecieron. Sus labios se apretaron en una línea tensa. ¿Estás diciendo que mi padre te amenazó para que no dijeras nada?, preguntó, y su voz sonaba como si luchara por mantenerse en control. Asentí lentamente. Sí, dijo que nadie me creería. Que tú no me creerías. Mi esposo cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Luego se levantó de la silla de golpe y salió de la habitación sin decir una palabra. Mi corazón se hundió. ¿Acababa de perderlo? ¿Me había creído o acababa de decidir ponerse del lado de su padre? Pasaron horas. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo afuera, hasta que un grito resonó por el pasillo, seguido por un fuerte golpe. Luego la puerta se abrió de golpe. Era mi suegro, y esta vez, su mirada estaba llena de odio puro. Mi suegro entró a la habitación como una tormenta, cerrando la puerta de un golpe. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello hinchadas, y sus ojos despedían un fuego oscuro que me hizo estremecer. ¿Qué demonios le dijiste a mi hijo?, espetó, acercándose a mí en 2 zancadas. Me encogí en la cama, incapaz de responder. Sus manos se cerraron en puños, y por un instante temí que fuera a hacerme daño, pero en lugar de eso, se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento. ¿Crees que esto ha terminado?, susurró, sus labios rozando mi oído. No sabes con quién te has metido. En ese momento la puerta se abrió de nuevo, y ahí estaba mi esposo. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué estás haciendo, papá?,
preguntó cruzando los brazos. Mi suegro dio un paso atrás, intentando recuperar la compostura. Pero era demasiado tarde. Mi esposo lo había escuchado y la expresión en su rostro lo decía todo. ¿Así que todo es cierto? Mi esposo continuó, sus ojos centelleando. ¿Amenazaste a mi esposa? Mi suegro intentó articular una respuesta, pero las palabras no salían. Mi esposo avanzó hacia él, su mandíbula apretada. Vi los mensajes, dijo, sacando su teléfono del bolsillo. Los mensajes que le enviaste a tu secretaria. Las reservas en el hotel. Las fotos. Todo. Mi suegro palideció. No sabía que lo habían descubierto tan rápido. Hijo, no es lo que parece. No te atrevas, interrumpió mi esposo, su voz temblando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no solo traicionaste a mamá, sino que también intentaste intimidar a mi esposa para que guardara silencio. El rostro de mi suegro se transformó en una máscara de desesperación y rabia contenida. Pero antes de que pudiera decir algo, mi esposo se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. No te preocupes, dijo tomando mi mano. Esto no se va a quedar así. Y mientras mi suegro salía de la habitación, derrotado y humillado, pude sentir cómo la tensión comenzaba a desvanecerse, dejando lugar a una calma amarga y pesada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Mi suegro había intentado limpiar su imagen, negando todo, llamando a su esposa, a sus amigos y hasta a su jefe para contarles que yo estaba desequilibrada por el accidente y que estaba inventando cosas. Pero mi esposo no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Con pruebas en mano, decidió confrontar a su madre. Era un encuentro que nadie quería presenciar, pero allí estábamos todos, reunidos en la sala de la casa familiar, con la tensión tan densa que apenas se podía respirar. «Mamá, necesito que veas esto», dijo mi esposo colocando su teléfono sobre la mesa y reproduciendo los audios. En las grabaciones se escuchaba la voz de mi suegro, susurrando amenazas en mi habitación de hospital, sus palabras llenas de desprecio y prepotencia. Mi suegra se llevó una mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas. «No, esto no puede ser cierto», murmuró mirando a su esposo como si fuera un extraño. «¿Vas a negar que es tu voz?», preguntó mi esposo, clavando la mirada en su padre. Mi suegro intentó hablar, pero solo logró balbucear excusas torpes y mal hilvanadas. Su máscara finalmente se estaba desmoronando. «Y no es todo», continuó mi esposo, abriendo una carpeta llena de capturas de pantalla. «Aquí están las reservas del hotel, los mensajes con tu secretaria. ¿Qué excusa tienes ahora?». Mi suegro se puso de pie, empujando la silla hacia atrás. Su rostro estaba rojo, los puños apretados. «Así que te crees muy valiente, ¿eh?», gruñó acercándose a mi esposo. «Yo soy tu padre, y tú me estás traicionando por una mujer». «No por una mujer», respondió mi esposo, sin apartar la vista. «Por la verdad. Por mi esposa». Y entonces ocurrió lo inesperado. Mi suegro perdió el control. Golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron, y luego se volvió hacia mí, sus ojos desorbitados, como un animal acorralado. «Todo esto es tu culpa», escupió. «Nunca debiste haber abierto la boca». Pero antes de que pudiera acercarse más, mi suegra se interpuso. «No te atrevas», dijo ella, sus ojos llenos de una rabia contenida. «No vuelvas a levantar la voz en mi casa». Y en ese momento, supe que el karma finalmente había comenzado a hacer su trabajo. El escándalo estalló como una bomba. Mi suegro fue despedido de su trabajo cuando los audios y las pruebas de su infidelidad llegaron a manos de su jefe. Su secretaria, sintiendo que el barco se hundía, no tardó en contar toda la verdad, exponiendo detalles que él había intentado ocultar desesperadamente. La familia se dividió. Mi suegra inició los trámites de divorcio, llena de vergüenza y dolor. No podía soportar mirar a su esposo, ese hombre al que había defendido durante años y que ahora había mostrado su verdadero rostro. Mi esposo y yo intentamos seguir adelante, pero el daño estaba hecho. Cada vez que él me miraba, podía ver el peso de la culpa en sus ojos, como si lamentara no haber visto antes lo que su padre era capaz de hacer. Pero el verdadero golpe llegó semanas después, cuando recibimos una llamada de la policía. Mi suegro había sido arrestado por agredir a su antigua secretaria. Ella había decidido demandarlo por acoso, cansada de sus amenazas y manipulaciones. Sentados en la sala del tribunal, vi a mi suegro encadenado, con el rostro demacrado y la mirada perdida. Ya no era el hombre imponente que solía intimidarme. Ahora solo era un hombre derrotado, destruido por sus propias acciones. Cuando llegó el momento de testificar, me llamaron al estrado. Respiré hondo y me levanté. Caminé con paso firme, sintiendo todas las miradas sobre mí. Mi suegro me observaba,
sus ojos llenos de odio y desesperación, como si aún intentara controlar la situación. Pero ya no tenía poder sobre mí. ¿Puede decirnos qué ocurrió ese día en el hospital?, preguntó el abogado. Asentí, mis manos temblando ligeramente mientras comenzaba a relatar cada palabra, cada amenaza, cada mirada de desprecio. Al terminar, el silencio llenó la sala. Mi suegro bajó la cabeza, derrotado. La sentencia fue rápida y contundente. Mi suegro fue condenado por acoso y agresión, perdiendo no solo su libertad, sino también el respeto y la familia que tanto había despreciado. Al salir del tribunal, mi esposo tomó mi mano. No dijo nada, pero en su mirada pude ver la gratitud y el arrepentimiento. Y mientras caminábamos hacia el coche, sentí el aire fresco llenando mis pulmones, liberándome finalmente de esa sombra oscura que había intentado hundirme. El karma había hecho su trabajo, y yo por fin era libre. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos impactantes como este, no olvides suscribirte a Vox Online B. Activa la campanita para no perderte ningún video, y déjame tu like si quieres más historias llenas de giros inesperados y lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video.